Rafael, cuéntanos un poco, ¿no? Porque yo lo mencionaba antes del cambio. Vemos a veces las estatuas y los bustos, pero no entendemos cuál ha sido su legado y por qué esto es importante. Sí, bueno, en el caso de Ernesto de la Guardia Navarro, él, hay una estatua que está a la entrada del edificio del Tribunal Electoral, del edificio principal del Tribunal Electoral en la avenida Omar Torrijos. Bueno, esa estatua corresponde a Ernesto de la Guardia. Él fue presidente entre 1956 y 1960. A él lo sucedió el presidente que llamamos presidente de la dignidad, el presidente Roberto Chiari. Buenas tardes, ¿cómo estás, Rafael? Muy buenas tardes, Magdiel. Un saludo a ti y a la audiencia. Claro que sí. Oye, sí, los lunes nosotros tenemos perfiles. Hoy vamos a analizar, bueno, no analizar, sino a dar a conocer un par de perfiles muy interesantes que tienen que ver mucho con el tema electoral. Por un lado, pues aquel que me comentabas antes fue el de la idea, instituyó el Tribunal Electoral en Panamá y me parece muy interesante porque a veces vemos los bustos o vemos estas estatuas y desconocemos un poco de su historia o su legado, ¿no? Y creo que hay que rescatarlo y por otro lado también de quien ha fungido como la presidente de la Junta Nacional de Escrutinio, que fue la encargada de proclamar, bueno, de dirigir esta junta que proclamó ya el presidente electo José Raúl Mulino. Como nos tenemos que ir a cambio dentro de un poco, te quería aprovechar también que eres filólogo para que me dieras tus comentarios. Hace un momento leía esta nota sobre la decisión de la RAE, la Real Academia Española, de eliminar estas letras del abecedario que, bueno, yo recuerdo en la escuela me dijeron, la Che y la Ella son letras, pero al final terminan siendo dígrafos, ¿no? Son dos letras que forman un sonido. Sí, correcto. Bueno, esta es una decisión de hace ya 14 años. Sin embargo, siempre está presente porque durante más de un siglo ellas representaron los dos sonidos, el sonido de la che y el sonido de la elle, que son sonidos diferenciados y que no podemos de la noche a la mañana eliminar, no, no se puede eliminar. De hecho, nosotros estamos siempre pronunciando palabras que tienen esos dos sonidos. Sin embargo, hubo una decisión, dice, no queremos representación de sonidos que tengan dos letras. Y en este caso es la C y la H y la L y la L. Entonces fueron eliminados. Ahora esas en decisión de la Real Academia Española más las otras academias, que son en total 23, se tomó esa decisión y tanto el sonido de la che como el sonido de la elle han quedado huérfanos. Eh, en, en nuestra lengua, en lengua español, nosotros tenemos 29 sonidos y siempre cada uno de esos sonidos se ha representado con letras, como la A, la B, la C, etcétera, ¿no? Hasta la Z. Y ahora, pues, estos están huérfanos, estos sonidos, y a mí me parece que una solución en el futuro, bueno, ya nos hemos acostumbrado y no se ha caído el mundo por eso, no se ha caído la bóveda celeste, el firmamento no nos ha caído encima. Claro. Sin embargo, creo que sería interesante buscar una solución para que esos sonidos tengan su correspondiente letra. Pero, oye, ¿y es posible, digamos, crear una letra distinta? Bueno, en otras lenguas tenemos, por ejemplo, el catalán, el catalán y el francés tienen una C que le dicen C de cedilla, que tiene un sombrerito o tiene abajo una coma. Claro. No sé si la has visto. Bueno, podría Exacto. perfectamente decir, bueno, esta hora representa al sonido de la che, ¿no? O sea, que no es Y no descabellado sé, una pensar. L con un sombrerito, se le puede poner una, no sé, algo. O sea, las letras son representaciones de sonidos. Y en un momento dado se llegó a esa conclusión
y en el camino se hizo, ¿no? Igual que los números. Uno Ujú. piensa en el uno, en el 2, pero podría ser otro trazo, no necesariamente los que nosotros tenemos. Así que en eso se podría pensar, pero hasta ahora no se ha pensado. Y mira, yo soy renuente a que nosotros estemos Ujú. cambiando esto de los signos. Primero que lo fonético no lo podemos cambiar. Fonema es fonema. Eso que nosotros tenemos ahora mismo que usamos pues los 29 sonidos, esos son de siempre, ¿no? Ujú. Desde siglos. En el caso de la parte gráfica, sí se han hecho algunas, por ejemplo, alguien me preguntó en estos días, interesante, ¿por qué el mismo Cervantes, Miguel de Cervantes, escribía su apellido con B y nosotros lo escribimos con V? Qué Bueno, es que interesante. en Ajá. el camino Ajá. hubo una reforma donde se volvió a la V, ¿no? Porque Cervantes viene de siervo y en latín siervo es V, es Así con es, V. así es. Entonces por eso hoy nosotros escribimos el mismo nombre de uno de los patriarcas del español, lo escribimos diferente a como él lo escribió. Mira, qué interesante, no había tomado ese dato, no sabía ese dato de que Cervantes venía de Siervo y por eso la V, que dicho sea de paso, otra de las, digamos, no incongruencias, pero de las dudas que todavía creo que persisten es si se dice V o si se dice V, ¿no? Sí, no, bueno, el sonido es uno solo, Ok. es V, es V. El sonido es igualito. Lo único que por historia hay unas palabras que vienen con B y otras vienen con V. Y en el camino han cambiado. Por ejemplo, antes era abogado con V, ahora es con B. Ah, interesante, pero digo, el nombre correcto para la letra es V, no es V. No, no, es V, sí, su nombre es V. Es Ah, V y la maestra le dice a uno, bueno, B de vaca y B de burro. Pero sí. eso es para que uno aprenda. Pero no, ellas no tienen una diferencia en cuanto al sonido. El sonido es el mismo. Ah, Lo interesante. único que así como nosotros tenemos palabras o sonidos que dos sonidos se expresan con una sola letra, en este caso es un solo sonido que se expresa Ujú. con dos letras, ¿no? Con la V y con la B. Interesante. Oye, también yo adelanto que aquí próximamente vamos a tener un segmento con la Academia Española de la Lengua, que están aquí, son nuestros vecinos, y les La extendimos. Academia Panameña, no bueno, la Academia Panameña del Español, ¿no? Sí, correcto, Lo exactamente. que tú llamas el Panañol, que me encanta ese nombre, Panañol. Sí, 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 bueno, el muy estimado, bueno, que paz descanse, Pedrito Altamiranda, que hablaba del Panañol. Eh, Y bueno, pronto vamos a tener ese segmento con ellos también para tener, digamos, esa oportunidad de ampliar el acervo, sobre todo en el ámbito lingüístico, que es tan necesario y es parte también de ese deber de la radio, que históricamente se ha destacado por no solamente entretener, sino Excelente. también informar. Así que buenísimo, buenísimo. Rafael, tenemos que ir al cambio, primer cambio. ¿Y qué te parece si a la vuelta entramos ya con nuestros perfiles? Por supuesto. Ok, Encantado. muy bien, vamos a este cambio comercial y a la vuelta pues venimos con perfiles aquí con el profesor Rafael Candanedo. Ahora sí vamos con nuestros perfiles, sigue con nosotros el profesor Rafael Candanedo y esta semana vamos a dedicárselo a dos personalidades que tienen que ver con el tema electoral. Esto es interesante. En primer lugar, pues hablar sobre Ernesto de la Guardia. Rafael, cuéntanos un poco, ¿no? Porque yo lo mencionaba antes del cambio. Vemos a veces las estatuas y los bustos, pero no entendemos cuál ha sido su legado y por qué esto es importante. Sí, bueno, en el caso de Ernesto de la Guardia Navarro, él, hay una estatua que está a la entrada del edificio del Tribunal Electoral, del edificio principal del Tribunal Electoral en la avenida Omar Torrijos. Bueno, esa estatua corresponde a Ernesto de la Guardia. Él fue presidente
entre 1956 y 1960. A él lo sucedió el presidente que llamamos presidente de la dignidad, el presidente Roberto Chiari, el que se enfrentó al que le tocó pues el 9 de enero y se tuvo que enfrentar al presidente de Estados Unidos, Johnson. Y rompió relaciones Bueno, con Estados Unidos también. y rompió relaciones con Estados Unidos, es correcto. Bueno, el presidente anterior justamente fue Ernesto de la Guardia Navarro. Él llegó por un grupo que se llamó la Coalición Patriótica Nacional, que nunca más llegó a ser gobierno. Es un grupo que nació a finales de los años 40 de esa década y fue muy activo ese grupo. Sacó varios diputados, por ejemplo, Carlos Iván Zúñiga fue de ese grupo, y finalmente en el 56 consiguió que del grupo llegara un presidente, una persona muy especial. No le fue bien por las circunstancias históricas que vive el país, pero se considera que es uno de los grandes presidentes que ha tenido Panamá, un demócrata. Bueno, justamente una de las obras de él fue crear el Tribunal Electoral. Antes había Es justo, te iba a preguntar. organizaciones que se encargaban de, de realizar las elecciones, pero no digamos, con la mira de esta organización. Él es el que la creó, por eso se le homenajea. Ujú. Y bueno, él había tenido la posibilidad de estudiar en el Instituto Nacional y después él fue a estudiar a Estados Unidos, estudió tanto en New Hampshire, que es este estado que siempre lo mencionan bastante porque allí comienzan las primarias en Estados Unidos. Es- eh, Él estudió allí y también estudió en Nueva York. Estudió, tuvo pues la oportunidad de estudiar en dos universidades, tanto economía como política. Se parece un poco a Martín, que estudió ambas cosas ujú. en universidades norteamericanas también. Y después él vino, él llegó a ser, regresó pues a Panamá, llegó a ser editorialista, se dedicó a la escritura, un periódico que se llamaba Mundo Gráfico, y fue socio de ese periódico, y también llegó a ser gerente general de la Cervecería Nacional. De hecho, cuando era gerente general fue que lo reclutaron para ser candidato a la presidencia de la República, y él, él llegó pues al Palacio de las Garzas, y le tocó difícil porque comenzaron los movimientos justamente después de la nacionalización del canal de Suez, que ya cayó el Imperio Otomano y pasó a Egipto. Acá en Panamá comenzó todo el movimiento a favor bueno, o vamos a decir contra la realidad del canal, que era administrado por Estados Unidos, una colonia en el país, y vinieron en 58, 59, esto de la siembra de bandera, que fue fueron antecedentes para el 9 de enero del 64, y donde hubo bastante represión por parte de los militares norteamericanos, la policía norteamericana, y eso le terminó rebotándole al entonces presidente. Y lo más grave de todo fue en el 59, eh, cuando, un poco alentado por ya había llegado Fidel Castro a Cuba, Ujú. hubo una invasión de personas por acá por Colón, de personas que quisieron dar un golpe de Estado, un poco siguiendo la misma línea de Fidel. Y quien dirigió ese movimiento fue Roberto Arias, Tito Arias, eh, cuya esposa era Margot Fontaine, que era llegó a ser la primera bailarina del ballet de Londres. Entonces, ese intento de golpe, que no fue un intento nada más, nunca estuvo en,
vamos a decir, en peligro el poder que ostentaba Ernesto Laguardia, pero sí terminó afectándole. Y bueno, entre toda la historia de la siembra de banderas y y el tema de esta invasión a través de Colón, creo que fue Santa Isabel, una de esas comunidades de Colón, este, nunca se ha recordado como realmente se merece la figura de Ernesto Laguardia. Y mira, Después que él fue y- presidente persona, pues sí. dedicada a la escritura, que no hubo escándalos de otro tipo en su gobierno y se considera pues uno de los gobiernos más interesantes que ha tenido Panamá con dificultades, pues también muchos movimientos de sindicatos y todo, le tocó una época bien difícil, bien dinámica en Panamá. Claro, y Rafael, tú mencionabas dos cosas que a mí me llaman la atención. Y uno, pues que era un demócrata en un periodo en donde la revolución, por ejemplo en Cuba, eh, eh, trataba de proponer una idea distinta, ¿no? Que algo de lo que nosotros hemos hablado mucho, que es lo de la democracia y cuidarla, guardarla. Y lo otro es que anterior a Ernesto de la Guardia no existía esta institución del Tribunal Electoral que prácticamente es como un órgano aparte, no autónomo. Eh, ¿Qué había antes? O sea, ¿cómo se escogía? Y qué fue lo que motiva a Ernesto de la Guardia a crear esta institución? Bueno, había comisiones, había, no había una institución así en firme, eran más grupos temporales pues, para organizar las elecciones. Y sobre el tema de Cuba, esto en Cuba fue evolucionando. El, la llegada a, a, a- a de Fidel Castro comenzó el 1 de enero de 1959 y esta invasión acá en Panamá fue en abril, pero no tenía nada que ver. O sea, lo que trataron fue de derrumbarlo, pero en ese tiempo Fidel latinoamericana, incluso en Estados Unidos, porque no se sabía cuál iba a ser el Castro, iba a ser, pues, iban a desarrollar una democracia en Cuba. De hecho, el régimen que él suplantó era un régimen autocrático, el de Fulgencio Batista, y muy corrupto, y entonces pues había la esperanza de que hubiera pues un amanecer para Cuba. Ujú. Pero esto era iniciando, esto fue en abril, pero creó vamos a decir, tanto contagio en muchos países de América Latina y en Panamá se reflejó de esta manera. Y al que le tocó tener que atender esta cuestión, incluso ir a detener a los que iban a invadir y todo eso, fue al gobierno de Ernesto La Guardia. O sea, eso también le afectó en su imagen. Claro, y esto está muy interesante. Ahora, no todos los países cuentan con una figura como el Tribunal Electoral, ¿cierto? De dónde vino esa influencia y esa idea? Bueno, sí, o sea, hoy la mayoría de los países tienen organizaciones como la que nosotros tenemos. Ujú. Nosotros hemos ido evolucionando en gran medida, creo que para mejor, porque hemos ido profesionalizando el Tribunal Electoral. Se trata también de que él sea autónomo de las organizaciones oficiales, se le dan los recursos. La diferencia interesante y diferente en Panamá es que algunas de las actividades del proceso electoral quedan en manos de personas que no son funcionarios, que se podría decir que es la sociedad civil. Entonces, eso le da una garantía de la contabilidad de los votos. Nosotros vemos que realmente tenemos 8 días 9 días de haber pasado las elecciones Ujú. y son pocos los focos donde ha habido pues anomalías. Se han contado bien los votos y eso en gran medida se debe más bien a la que hemos tenido
un pasado bien, bien de fraude, fraudulento, no de algunas regiones, sino del país, vamos a decir que ha afectado la contabilidad, vamos a decir, de los votos, Claro. incluso a nivel presidencial, y no se diga también para diputaciones, para otros cargos. Incluso Rafael, en esta ocasión creo que se acentuó mucho más que en elecciones anteriores el hecho de que el tribunal haya manifestado que eh, pese a que había un resultado extraoficial de resultados, que es el TER, que es el que vimos nosotros por lo menos el domingo, el escrutinio y la proclamación, así como el verificar que todos los votos sean contados de forma correcta, no depende del tribunal, depende de estas entidades autónomas que, como tú bien mencionabas, vienen de la sociedad civil. O sea, que aquel ciudadano independiente que tomó esa responsabilidad tan importante, pues entendía que tenía que cumplir con el país para asegurar la democracia y no y sin deberle un favor a ningún funcionario ni ningún estado. O sea, lo hace por el compromiso que tiene con la democracia y con el país. Y eso de cierto modo es positivo, porque al final lo que vimos el jueves pasado fue esa proclamación de la Junta Nacional de Escrutinio que escrutó esas 40 actas que constataron que el presidente electo, José Raúl Mulino, fue digamos, el bendecido por la decisión popular. Y esto es importante, porque nada tiene que ver con el tribunal, cuanto a su autonomía también, son temporales, pero es un sistema muy interesante, que tú bien has dicho, Rafael, que ha venido evolucionando y se está fortaleciendo. Creo que eso es muy bueno rescatarlo y rescatar y sobre todo resaltarlo. Y te hago una pregunta porque algo escuché por allí con respecto al tema de la Junta Nacional de Escrutinio, porque yo creo que en esta ocasión se ha hecho mucho más docencia que en épocas anteriores, y con todo y eso se notaba muchísimo, digamos, el desconocimiento que había sobre quién se encarga al final de escrutar, porque es la sociedad civil al final la que lo hace. Y todavía siento que hay como que esa confusión, que si el tribunal, que si la sociedad, asociaban a las juntas comunales, no, las juntas circuitales, a la Junta Nacional de Escrutinio con el tribunal, pero como bien lo hemos dicho, están separadas para garantizar que el conteo sea independiente y que no haya lugar para esos fraudes. Y hablando un poco con el compañero Luis Blanco también, que estoy seguro que lo conoces, Rafael, bastante bien, él me hacía el comentario de que eh, Sí, por supuesto. desde la década de los 50 tenemos esta figura de la Junta Nacional de Escrutinio, pero muy poco se escucha, ¿no? Porque todo se lo achacamos al tribunal y es más, ahí vimos una diputada que estaba diciendo que los resultados del TER, pero al final lo que cuenta no es el TER, porque esos son resultados extraoficiales, lo que cuenta es lo que dice la sociedad civil a través del escrutinio de esas actas. Sí, por supuesto. Bueno, el TER quiere decir transmisión extraoficial de resultados. Ya la palabra extraoficial dice que Lo no es el oficial. resultado oficial. Ujú. La misma palabra lo dice, ¿no? Pero sí, es importante, importantísimo para Panamá, y yo creo que eso nos tiene que dar cierto grado de paz, porque los procesos electorales son muy, muy complejos en cualquier lugar del mundo. Y en el caso nuestro, creo que es una garantía el hecho de que haya personas que no tienen un interés ni por un candidato, ni tienen un interés porque un funcionario, y que terminen pues ayudando a darle, vamos a decir, ese equilibrio que se necesita en momentos tan complejos. Nosotros, cuando estamos en procesos electorales, estamos o sea, están más excitadas las neuronas, Claro. y eso es natural, por eso llama tanto la atención un proceso electoral en cualquier país del mundo, sea en Asia, en África, donde usted
lo tenga. Y nosotros creo que tenemos como una especie de válvula de escape en el hecho de que sean ciudadanos no inscritos en partidos, que sean una especie de jueces imparciales que estén al tanto de la contabilidad de los votos, sea en el nivel para representante, para concejal, para alcalde, para diputado y también para presidente de la República. Y por eso es importante que siempre en todas esas este, instancias haya ciudadanos que hagan ese trabajo y el hecho de que ocurre cada 5 años, quizá por eso no lo tenemos siempre grabado allí en la mente, ¿no? Ujú, Y por eso exacto. quizás no conocemos mucho, pero por supuesto que vale mucho la pena. Y, y algo que yo creo que hay que destacar aquí es que muchas de las personas que son responsables de esa de esa garantía son mujeres y profesoras. Entonces, es valioso el papel pues de profesores, profesoras, bueno, hay varones también, Ujú. pero llama mucho la atención que son mujeres y además del mundo educativo, Ujú. que tienen como un compromiso cívico, lo hacen como un compromiso cívico. Y Por nosotros supuesto. tenemos una cultura política muy endeble, pero en este caso hay una fortaleza. Estoy hablando de cultura política endeble en términos generales. Por supuesto. Allí estamos muy mal evaluados, pero en el caso de estas juntas a todos los niveles, creo que tenemos una buena nota. Que es un sistema que, pese a que, como tú mencionas, tenemos esa cultura endeble, termina siendo lo que sostiene, digamos, esa estabilidad y podemos decir que tuvimos unas elecciones bastante tranquilas, incluso pues con buenos comentarios por parte de los observadores internacionales, que hay algunos otros temas, pero con toda la incertidumbre que hubo, creo que es de admirar. Y ahí, pues, bueno, dos aspectos que quisiéramos destacar. El primero, tú hablabas de la vinculación de mujeres y sobre todo con esa cercanía al ámbito educativo. Y el otro perfil, pues, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Que es quien encabezó en esta ocasión, por segunda ocasión, la Junta Nacional de Escrutinio, que si te parece, Rafael, y si todavía tienes chance, lo podemos ver unos 20 minutos después de este cambio que nos corresponde en este momento. Con mucho gusto. Claro que sí. Oiga, son las 4 de la tarde. Seguimos con perfiles los lunes aquí por Relax con el catedrático Rafael Candanedo. Ya volvemos en breve.